No, ¿verdad? O sea, al no poderse distender la pared de un tubo de hierro, ¿qué va a pasar con el aire que está dentro, que ustedes están soplando? Va a llegar un momento que ustedes ya no van a poder soplar más, hasta donde llegue la presión. Entonces, esos vasos acumulan presión. Hay vasos que acumulan presión cuando se tiran y hay otros vasos que no pueden estirarse, lo que hacen es que dan resistencia. Por eso es que tenemos vasos de presión y vasos de resistencia. ¿Dónde están los vasos de presión? Vasos de presión son aquellos vasos sanguíneos que tienen más fibras elásticas que fibras musculares. ¿Como cuál? Como la aorta, ¿verdad? La aorta de los grandes vasos. Son vasos de presión, porque esos vasos pueden acumular presión al estirarse. En cambio, los vasos de resistencia, ¿cuáles son? Decimos que eran el nivel de la arteriola, porque esos vasos sanguíneos no se pueden distender tanto, sino que simplemente al estar de ese tamaño, la sangre, al aumentar el flujo, aumenta la resistencia. Y los capilares también, ¿no? Y los capilares. Entonces, ahí es donde, como ven aquí, la resistencia ocurre sobre todo en las arterias, pero mucha resistencia ocurre en el capilar. ¿Qué pasa en el capilar? El capilar es tan fino. El capilar es tan fino que los glóbulos rojos tienen que hacer cola para ir pasando por ahí. Ahí los capilares un poquito más gruesos, pero fíjense que cuánta más puede dar resistencia un vaso tan pequeño que los capilares tienen que ir pasando por ahí. Ok. Sanguíneo se distribuía de forma absoluta, de forma relativa. La resistencia también se distribuye de forma de serie, en forma de paralelo. Entonces, la resistencia de un sistema tiene que ver con la cantidad de arterias y capilares que ocurren en ese sistema. O sea, los sistemas que son más vascularizados, que tienen mayor cantidad de capilares, son los sistemas que tienen mayor resistencia, porque son los que tienen más capilares, los capilares ofrecen más resistencia. Hay sistemas que eso lo pueden cambiar, o sea que en un determinado momento un sistema tiene una resistencia, pero ocurre una vasodilatación en el sistema. Entonces en este caso la resistencia de ese sistema baja, o ocurre una vasoconstricción en el sistema y aumenta la resistencia. ¿Verdad? El ejemplo más gráfico es la piel. Ustedes se asustan y se ponen blanco. ¿Qué hubo cuando se pusieron blanco? Hubo vasoconstricción. O sea, al aumentar la vasoconstricción de la piel, aumenta la resistencia. O cuando se ponen rojo, que hacen ejercicio y se ponen rojo, o que hay vasodilatación. Entonces en ese momento bajó la resistencia. Entonces que en los sistemas, la resistencia de todo el sistema va a depender entonces del sistema vascular, de cómo se distribuye el sistema vascular dentro del sistema. En este caso, cuando son en serie, la resistencia puede aumentar en la arteria inicial o en la arteria final. Entonces, al aumentar la resistencia en la arteria final, todo el sistema aumenta la resistencia. Eso lo vamos a ver en la clase de renal. Entonces, cada sistema tiene su cantidad de resistencia asignada por el uso del sistema, pero esa resistencia también puede cambiar dependiendo de los requerimientos de flujo de sangre o en ese momento que se requiera. Por ejemplo, si ustedes tienen calor, el hecho de que tengan calor, que supongamos que la gente hubiera apagado, que vemos todos aquí sudando, ¿verdad? ¿Para qué suda la persona? ¿Para qué sudan los animales? Para que el calor interno llegue al agua y el agua, al evaporarse de la piel, se lleve el calor. Por eso que se suda. Los perros no sudan casi. ¿Qué hacen los perros? Jadean. Entonces, ¿dónde pone el perro? El perro pone agua en la boca para que esa agua se evapore desde la boca. Él no va a evaporar el agua desde la piel como hacemos nosotros, como hacen los caballos. Que el agua que está en la piel es la que evapora. Los perros no pueden hacer eso, ni los pollos. Entonces lo que hacen es que abren la boca y ponen agua en la boca en forma de saliva y el perro cuando está jadeando chorrea mucho porque está aumentando la cantidad de agua en la boca para que se evapore. Pero adicionalmente a eso, el calor tiene que venir de algún lado. ¿Qué hace el sistema para que el agua que estamos en el sudor se lo lleve, el agua se lleve el calor? Pone calor en la piel.
cómo hace para poner calor en la piel? Hace vasodilatación de la piel. Al haber vasodilatación de la piel, aumenta la cantidad de sangre que llega a la piel y por lo tanto hay más calor que pone en contacto con el agua y el agua se lleva el calor con la evaporación del sudor. Entonces, los mecanismos de termorregulación que vamos a ver al final del curso controla, el sistema nervioso autónomo controla los vasos sanguíneos para ver dónde tiene que hacer vasodilatación y dónde tiene que hacer vasoconstricción para que se lleve el calor. Es un ejemplo de cómo un sistema puede variar su flujo sanguíneo y por lo tanto varía es la resistencia de ese flujo sanguíneo. Como ven aquí, cada uno de estos sistemas tiene su sistema de resistencia. Bien, si esto es así, se supone que un sistema que tenga más resistencia se opone al flujo sanguíneo, quiere decir que la sangre va a circular más lento. En cambio, un sistema que tenga poca resistencia, hay menos fuerza de oposición al flujo sanguíneo y la sangre circula más rápido. Entonces, el flujo sanguíneo, el flujo de cualquier líquido que va a fluir por un tubo, se mide por velocidad en la cual el líquido circula por el tubo. Eso se le llama flujo y se simboliza con una Q. Entonces, ¿de qué depende este flujo? Lo hablamos la clase pasada, con la broma del pitillito y las personas que soplaban de los dos lados, ¿no? Depende de la presión del sistema. Si la presión del sistema es alta, la velocidad con que el líquido circula por el tubo es alta. Eso es lógico, ¿verdad? Si yo abro más la llave de la manguera, el agua circula más rápido por la manguera. Si yo cierro la llave y dejo un poquito abierto, el agua de la manguera circula lento, ¿no? Ok, entonces lo primero que hay que ver es la presión con que el agua o el líquido fluye por el tubo, la presión, y lo otro es el ancho del tubo, ¿verdad? Si yo abro una llave y pongo una manguera de 1 pulgada, ¿verdad? O de 3/4, el agua circula lento. Pero si yo esa manguera la cambio con la misma presión y pongo una manguera de media, la sangre va a circular más rápido. Entonces, eso quiere decir que la presión es también influenciada por el diámetro del vaso sanguíneo. ¿Sí? Entonces, la presión, aquí está, la presión es directa o inversa al flujo. Directa. ¿Verdad? Al aumentar la presión, aumenta el flujo. Sí. Y la resistencia o el diámetro es inversa. O sea, mientras más resistencia, más lento. ¿Sí? Sí. Entonces, la presión tiene una relación directa con el flujo. Mientras más presión, más rápido. Y la resistencia es inversa. Mientras más resistencia, más lento. Okay. Si descomponemos esta situación, la descomponemos en esos componentes lo que compone cada uno de los componentes, valga la redundancia, da la ecuación de Pussey-Joule. ¿Cómo se dice la comiquita? Ratatouille. Entonces, Pussey-Joule, que termina igual que Ratatouille. Se pronuncia Pussey-Joule. Entonces, la ecuación de Pussey-Joule lo que explica es los fenómenos que producen diferencia en el flujo. Pero lo que vamos a ver, a descomponerla y vamos ¿cómo que se llama? Cuando uno hace una fórmula de que se hace para allá y la hace para acá, despejar. Se va a despejar de la ecuación la resistencia. Entonces, la resistencia, al despejar la fórmula de esta que hablamos del flujo, da que la resistencia depende de la presión y del flujo. En este caso, ¿de qué depende el flujo? De la presión inicial, dijimos que era la presión y la presión final. ¿Quién da la presión inicial? El corazón. El corazón. El corazón es que da la presión inicial. ¿Quién da la presión final? ¿Los vasos? El
vaso sanguíneo, ¿verdad? Al estirarse da la presión final. La longitud, obviamente los vasos sanguíneos tienen su longitud, eso no cambia, ¿no? Sí. Pero ya sabemos que a medida que un vaso sanguíneo es más largo, da más resistencia. Y el radio sí se puede cambiar, porque el radio es la mitad del diámetro. Entonces, a medida que hay vasodilatación o vasoconstricción, vamos a modificar el diámetro, la mitad del diámetro es el radio. Modificamos también el radio. Y la viscosidad, bueno, eso lo he explicado cada cosa. Yo aquí hablando acá. ¿Cuáles son lo que cambia o los componentes que cambian la velocidad sanguínea? Primero es la resistencia. La resistencia, lo primero de la resistencia es la longitud. Un vaso sanguíneo que sea más largo ofrece más resistencia que un vaso sanguíneo que sea más corto. Eso lo digo, ¿verdad? La manguera más larga da más resistencia que una manguerita más corta. Y lo otro es el diámetro, o en este caso el radio, que es la mitad del diámetro. Una arteria que sea más pequeña ofrece más resistencia que una arteria que sea más ancha. Entonces es inversamente proporcional, la resistencia es inversa, es directa. Más pequeña, más resistencia, es directa. Más ancha, menos. Más ancha, no es inversa. Más pequeño, más resistencia. Más ancha, menor resistencia, es inversa. Entonces la resistencia es directamente proporcional a la longitud. Mientras más larga, más resistencia. Y es inversamente proporcional al área o al radio. Mientras más área, menos resistencia. Mientras menos área, más resistencia. Okay. El factor sanguíneo, que es el factor sanguíneo que está aquí, es el que le da la viscosidad. ¿Y quién da la viscosidad de la sangre? Nelson. ¿Quién da la viscosidad de la sangre? Nelson. ¿Cuánto? Pero pensá, ¿qué puede ser la sangre más viscosa o más espesa? Pensá. O sea, sin pensar no puede ser veterinario. O sea, que no piensa no puede ser veterinario. No. Porque no, el perro no te va a decir, hey, wow, tengo... Nelson, ¿qué puede hacer la sangre más espesa? ¿Qué tiene la sangre? Si no responde, no seguimos. ¿Qué tiene la sangre? ¿Qué tiene la sangre? ¿Los glóbulos qué son? ¿Qué tiene la sangre? Llegaste al tercer semestre, tenés que saber qué hay en la sangre. Cuando te gradues te voy a llevar un kilo de melaza o un litro de agua. Un litro de agua. Agua, ¿verdad? Es decir, que la viscosidad de la sangre va a afectar la velocidad con la que la sangre circula. ¿Y quién da la viscosidad de la sangre? El hematocrito. Y es decir, que un hematocrito más alto, ¿qué pasa con la velocidad de la sangre? ¿Aumenta o baja? Disminuye. Baja. Entonces tenemos los componentes que cambian el flujo sanguíneo. El componente del flujo sanguíneo está la presión del corazón, la presión de las arterias, ¿verdad? La presión que acumulan las arterias cuando se estiran, el radio por vasoconstricción o vasodilatación, la longitud de las arterias, que la longitud de las arterias es lo que tiene, ¿verdad? Eso no cambia. Y la viscosidad, que cambia, es cuando cambia, ¿qué? El hematocrito. Ok, entonces tenemos que la resistencia depende de qué? De la viscosidad, la longitud del vaso. depende de la longitud y del área. El área tiene que ver con el radio. Entonces, si yo digo la resistencia, que esta es la bendita ecuación de Boisetuit, que la resistencia es directamente proporcional a la presión y es inversamente proporcional al flujo. Y que el flujo entonces es longitud y área. Quiere decir que la resistencia aumenta cuando aumenta la viscosidad
aumenta la longitud del vaso, que eso no cambia, pero es inversamente proporcional al área del vaso sanguíneo. Eso se mide. La resistencia es directamente proporcional a la viscosidad. Una sangre más espesa le da chance al vaso sanguíneo a que haya más resistencia. Y la longitud del vaso, eso no cambia. Y el área, obviamente, si un vaso sanguíneo tiene más área, hay menos resistencia y diámetro. Y si hay menor área o diámetro, hay más resistencia. Esto se mide, no lo voy a poner, no lo voy a contar, pero para que sepas que eso se mide y los cardiólogos lo miden. Ok, ahora viene otra ley, que es la ley de Laplace. Laplace. Bien, la ley de Laplace, no sé así se pronuncia, no sé qué idioma está eso. Son las fuerzas que actúan sobre la pared del vaso. Imagínense la pared de un vaso sanguíneo como un globo. Entonces ese globo está inflado. Y si nosotros inflamos un globo y lo tenemos agarrado por el piquito, aquí el aire se mantiene, ¿verdad? Pero al yo soltar el piquito, ¿qué pasa con el aire? Inmediatamente se escapa. ¿Por qué? Porque el aire está haciendo presión sobre la pared para distenderla, pero a su vez la pared está haciendo presión sobre el aire para tratar de sacarlo, pero no puede sacarlo. ¿Por qué? Porque yo tengo agarrado el piquito. Inmediatamente que yo suelte el piquito, ¿cuál de las dos fuerzas gana? La que ejerce hacia adentro. La que está hacia adentro, esa es la que gana, porque al soltar el piquito gana la fuerza que trata de cerrarlo y lo cierra. Entonces, para que algo tenga una pared elástica y se mantenga abierto, tiene que haber un equilibrio. ¿Saben lo que significa la palabra equilibrio, verdad? Equilibrio quiere decir que hay dos fuerzas contrarias, ¿verdad? Bueno, si yo estoy parado en un nicho de eso que sube y baja, ¿verdad? Yo tengo que tener la fuerza equilibrada en las dos piernas para poder mantener eso equilibrado, ¿verdad? Ahí tiene que haber un equilibrio entre fuerzas. Si yo hago más fuerza en un pie, me voy a caer porque estoy levantando del otro lado. Entonces, estas fuerzas, esta ley lo que explica es las fuerzas que existen en el vaso sanguíneo que mantienen el vaso sanguíneo abierto. Obviamente, la fuerza que mantiene el vaso sanguíneo abierto es la presión, igual en este caso el aire, en este caso sería la sangre, es la presión que trata de abrir el vaso sanguíneo. Esa presión la tiene la sangre. Ahora, la pared va a tratar de vaciar el vaso sanguíneo, de cerrarlo, ¿verdad? Esa pared, esa fuerza que trata de cerrarlo, se le llama tensión. O sea, hay dos fuerzas, la de la sangre, que lo trata de abrir, le vamos a llamar presión. Y la fuerza que trata de cerrar la pared, que es la que hace la pared del globo, esa se va a llamar tensión. Entonces, el equilibrio entre la presión y la tensión es lo que hace que tenga un vaso sanguíneo abierto y la sangre circule por él. Bien, entonces las fuerzas que tienden a abrir el vaso sanguíneo son, primero, obviamente, ¿quién le ofrece la presión a la sangre? La primera fuerza es la del corazón. La del corazón, al bombear, le otorga presión a la sangre y esa presión es la que mantiene el vaso sanguíneo abierto. Pero adicionalmente, cuando la sangre en la aorta, hablamos que la aorta, cuando la aorta, el corazón cierra, ahí entra en diástole, la aorta mantiene presión. Esa presión también la tiene la sangre. Entonces la sangre tiene presión. La primera es el corazón y la otra es la presión que mantiene. Esa se llama contráctil del corazón y transmural, es la presión que mantiene la sangre aunque el corazón no esté latiendo. Bien. Y la tensión de la pared la da las fibras elásticas que tiene la pared y adicionalmente las fibras de la capa muscular. O sea, un vaso sanguíneo que esté contrayéndose le otorga más presión a la pared para reducirla y le gana a la sangre y se reduce la pared. Y las fibras elásticas son las que pasivamente, simplemente al estirarse, se trata de contraer de nuevo. Obviamente, las fibras elásticas, como dijimos en la clase anterior,
son más abundantes en las arterias, ¿no? Es como las arterias parecen un globo. Ustedes soplan un globo y el globo se distiende. Pero una vena, si ustedes soplan una bolsa del supermercado, ¿verdad? Y la abren, la bolsa se regresa a su... No. ¿verdad? Que sí que la bolsa no tiene fibras elásticas. Entonces, ustedes soplan una bolsa y el aire puede que se escape pero a su bola. No hay algo que lo empuje. Entonces, esa es la diferencia entre una arteria y una vena. Tampoco están así como una bolsa, pero las venas son mucho más distendibles, pero no tratan de volver a No tienen tan tanta rápido tensión. a su posición. ¿Sí? Por eso es que los vasos las venas son capacitantes, almacenan. Bien, entonces es muy diferente lo que llaman la tensión y la presión. A veces dicen, no, voy a tomarme la tensión o voy a tomarme la presión, distintamente, ¿no? Pero realmente no se toma la presión, lo que la profesora dice es que se toma la tensión. Uno puede ser hipotenso o hipertenso o hipotenso. Lo que se llama hipopreso, ¿no? No se dice, ¿verdad? No. No, yo soy hipopreso. No. Se llama hipotenso. Pero lo que mide la fichita Es la presión. es la presión. O sea, ya hay una confusión de términos. Pero no vamos a pelear con los cardiólogos, ¿verdad? Yo no voy a pelear con un cardiólogo. Vaya. Lo que mide la bolsita de la tensión Tensiómetro. es la presión, no la tensión. Es la presión lo que mide. Pero le decimos tensión, pero eso no quiere decir que la tensión sea la presión. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. O sea, ahí hay una confusión de términos con lo que se mide la tensión arterial. Y no está midiendo la tensión, está midiendo es la presión. Porque la tensión es lo que hace la pared para regresar, y eso es lo que mide el esfingómano. Hay una confusión de términos ahí, pero igual así quedó y no lo vamos a pelear con los cardiólogos. Bien, entonces estamos viendo que en la medida que el vaso sanguíneo sea más grande, la pared, obviamente, mientras el vaso sanguíneo sea más grande y tenga más fibras elásticas en el tejido, ¿no? Está el diámetro de, ¿cómo se llama? El diámetro no es el área vascular, es el diámetro puntual. En este caso, la aorta tiene el diámetro, el radio, perdón, la mitad del diámetro, y esta es la cantidad de fibra elástica que tiene. Esta es la presión en tina, la tina es una medida de presión que mantiene la aorta. Esto quiere decir, si ustedes rompen una aorta, ¿hasta dónde va el chorro? ¿Por qué? Porque tiene alta presión la pared, alta tensión. Acuérdense que tensión es la fuerza de la pared para devolverse. Entonces, ustedes cortan la aorta, esta presión, esta tensión que tiene la pared va a hacer que el chorro pegue el pliegue. Vamos a unas arterias, esta es la tensión, fíjense la arteria, en este caso ya tiene menos elásticas, es de menos diámetro, ya la tensión de la pared es menor, pero sigue siendo alta. Se corta una arteria, no pega el chorro tan lejos como la aorta, pero sí pega el chorro. Es más, hay un tratamiento para mastitis donde se presiona la aorta, exactamente, se presiona la aorta antes que se divida en las ilíacas. Y se mete una aguja como así, como este color. Entonces, la aguja se va metiendo por entre la vértebra, ¿verdad? Por un ladito, porque no va a puñar la médula, tiene que ser por un ladito. Y hasta que puña la aorta. ¿Cómo se sabe que puña la aorta? Por el chorro de sangre que sale por el tubito de la. Pues eso viene por la presión esta que tienen las paredes de la aorta. ¿Ah? Tiene tanta presión que al momento de el simple hecho de no se la tensión de la pared es muy poca. Entonces ustedes se cortan un dedito, ¿verdad? Se puñan el dedo con una aguja y el chorrito de sangre sale poquito. ¿Por qué sale poquito el chorrito de sangre que ustedes se cortan los capilares? Porque casi no tiene tensión en la pared. Las venas, fíjense la diferencia, el tamaño, está una arteria y una vena. Fíjense la diferencia de 60.000 a 320. ¿Qué está pasando aquí? Esta es un globo y esta es una bolsa de supermercado. ¿Ves? No tiene, la pared no tiene presión, no tiene tensión. Al no tener tensión, la sangre no va a tener la fuerza esa con que sale. Porque no hay y la vena cava también tiene más tensión, pero fíjense la diferencia con el equivalente que es la aorta, ¿no?
140.000 de 18.000. Si son dólares, yo quiero esto. Ahora, si son deudas, quiero esto. Y todavía sí. Ok. Entonces, aclarado que es la presión y la tensión. ¿Ya? Todo lo tiene claro. Eso lo tiene Sí. claro. No lo vas a contestar mal en el examen ahora este año. ¿No? La gente se Nada más. Ok. Me enseñó. De arriba. De arriba. Ok. ¿Qué es la presión crítica de cierre? Hay velocidad crítica. ¿Qué decíamos que era la velocidad crítica? El punto máximo. No sabe, se me dice que puede ser. Cuando viene la Se turbulencia. transformaba El a- turbulento. A turbulento. a turbulento. En este caso hay otra crítica que es la presión crítica. La presión crítica es la presión mínima, acuérdense que presión y tensión. Al hablar de presión, ¿de qué estamos hablando? ¿De la pared o de la sangre? Sangre. La sangre. Ok. Es la mínima presión que debe haber antes de que un vaso sanguíneo se cierre. Porque dijimos que si esto es un vaso sanguíneo, la presión lo abre y la tensión lo cierra. Si el vaso sanguíneo está abierto, hay un equilibrio, esto es igual a esto. Porque el vaso sanguíneo se mantiene abierto. ¿Qué pasa si esto es muy poquito? Baja mucho. ¿Quién gana? Gana la tensión. ¿Qué pasa con el vaso sanguíneo? Se Cierra. cierra. ¿No? ¿Cuándo puede ocurrir que esto baje tanto que esto se cierre? Pérdida de sangre. Una pérdida de sangre, una hemorragia, ¿verdad? Si hay una hemorragia, baja tanto el volumen de sangre que baja la presión. Y al bajar la presión, entonces gana la tensión y el vaso sanguíneo se cierra. Se imagina que se cierre un vaso sanguíneo en el cerebro o se cierra un vaso sanguíneo en el corazón. ¿Qué va a pasar? Hay un infarto, pero antes del infarto se produce algo llamado shock. El shock. Entonces ustedes ven en las clínicas y uno dice que sala de choque. ¿No han escuchado? Lo primero, eso viene del shock de una persona que tiene una emergencia, que la primera emergencia que hay es pérdida de sangre. Esa es la máxima emergencia, porque la persona hay que estabilizarle Ese es el apellido de la sala de trauma. trauma shock. Porque lo primero que hay que estabilizar de una persona es que no se cierren los vasos sanguíneos. La persona que perdió sangre, si se le cierran los vasos sanguíneos, la perdemos, o el perro, o lo que sea. Porque los vasos sanguíneos que se van a cerrar primero son los más pequeños. O sea, los vasos sanguíneos que están y que irrigan los tejidos críticos, como por ejemplo el cerebro. Si hay personas que tienen una hemorragia y se le cierran los vasos sanguíneos del cerebro, lo primero que va a entrar es un mareo, en pérdida de conocimiento y después entra en coma. Entonces, ese punto en el cual el vaso sanguíneo, la tensión le gana a la presión, se llama presión crítica de cierre. ¿Qué ocurre en las hemorragias graves? Le va a llegar el perro que, doctor, le llega el perro, todo el mundo pegando gritos porque llegó un perro atropellado. Eso les va a pasar, todo lo que se dedique al perro le va a pasar. Un perro atropellado lo van a traer corriendo, primero hay que estabilizarle que no haya un shock. Que tiene apellido, se llama shock hipovolémico. Entonces, esto ocurre, ¿qué hace el shock hipovolémico? El shock hipovolémico es un feedback de tipo positivo. Recuerda que el feedback positivo A favor de la reacción. Aumenta más lo que esté. Ajá. ok, ya sabemos que si no le llega sangre a un tejido se muere, hay necrosis. Bien, esto quiere decir que la presión sanguínea, cuando va cayendo, no hay que esperar a llegar a cero. ¿Qué pasó eso? En el suelo.